Continuamos este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Agradecemos su sintonía a través de nuestras redes sociales cuando estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales. Me acompaña aquí en estudio Eduardo Estrada, quien es, ¿qué podemos decir? Escritor y periodista. Escritor y periodista. Ese tema de periodista económico, de periodista digital, de... A veces digo desarrollador de aplicaciones educativas, escritor y desarrollador de aplicaciones educativas, porque es mi marca, pues. ¿Ya? Ajá. Ahora, el tema de la presentación, de la identidad. Una vez alguien estuvo dando un taller y decían la marca, Sí. hacer tu propia marca. Y entonces los carretean ahí de que vos sos tu propia marca y que no sé qué, que no sé cuánto. Un tanto para que se incentiven y se sientan fuertes. El gran problema es que hacer una marca es difícil, ¿no? En los diferentes contextos. ¿O cree usted que para los millennials les es fácil? Bueno, si tenés talento, es posible hacerlo. Si no tenés talento y no te cultivas, por mucho que te pongas lo que te pongas... Aunque te pongas de rojo, verde o azul. Hay dos cosas, talento y trabajo, definitivamente. Por ejemplo, te voy a decir, cuando yo era chavalo, que trabajaba en el Diario El Pueblo, que cerraron nuestros amigos, ya Diario sabes El quién. Pueblo. A mí nadie me leía, yo ponía Eduardo, pero un día se me ocurrió ponerme Gorky. Y todo el mundo, impresionado, interesado, y es un seudónimo que me lo dicen mis amigos siempre, durante más de 30 años. O sea, yo creo que el 80% se acuerda de Estrada, sí, pero en vez de Eduardo, Gorky. ¿Verdad? Yo en algún momento, pues cuando recién comencé a conocerlo hace unos 25 años, ¿verdad? Entonces, Gorky, ¿quién será? Debe ser un comunistoide, decía yo. Y luego, como no me gustaba ejercer el periodismo general, traté de especializarme en economía y entonces me etiqueté como periodista económico, que me dediqué 15 años. Buen suceso. Sí, pero luego me aburrí, entonces cambiamos la marca y ahora pues trato de identificarme y así estoy trabajando hace más de 10 años como... Un amigo suyo, menor que usted, ¿verdad? Y está de redento aquí diciendo, es un digitólogo. No sé qué quiere decir. Bueno, pues, digitólogo es digitar, no sé. Por eso. No, pero digitólogo es saber tocar, digitarlo también. Claro. Así que entonces hay que ver, después le voy a preguntar y él le mando a decir, porque después se hace el cuarto mono el hombre y entonces hay problema. Sí. ¿Qué es la lectura digital desde el punto de vista conceptual? Porque yo decía aquí antes que usted entrara que a veces la gente cree que poder llegar a una aplicación, bajarla, medio leer, ya está en lectura digital. Y siempre hemos dicho que el que lee, ¿verdad? Y a uno le agrega, lee bien, pone atención y grabate lo que está diciendo, era importante porque la conceptualización es algo básico en el conocimiento. Cuando hablamos de lectura digital, ¿qué quiere decir? Bueno, mira, la lectura digital es un nuevo paradigma, así como cuando surgió la imprenta, que por cierto, Víctor Hugo destacó mucho ese fenómeno del surgimiento de la imprenta y cómo se rebelaron los monjes, los religiosos, la Iglesia Católica contra las nuevas formas de lectura, pues quebró definitivamente el esquema donde solo podían leer unos cuantos, ¿no? En los códices que escribían los monjes, que se dilataban años para poder producir un libro. La imprenta rompe ese paradigma y empieza a producirse libros por miles, pues. De tal manera que significó una revolución cultural profunda que tuvo muchas repercusiones. Pues igual ha pasado con la lectura digital, ha significado un nuevo paradigma, una nueva revolución, una nueva forma de aprender, una nueva forma a la que muchos todavía se resisten, sobre todo en los países, dicen, en vías de desarrollo, y que lamentablemente las universidades, las instituciones públicas, el gobierno, en el área de la educación y las privadas también, no le dan la importancia adecuada. Creen que leer en formato digital es como leer libros impresos. No, son diferentes tecnologías y diferentes maneras de aprender. Pero ahora creo que de cuarto o quinto grado, no sé, a ver si me corrige Iván, que tiene hija en sexto grado, sí. Pero creo que de sexto grado casi es 100% en un aula de clase que anden con un chunche de esto en la mano, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, el acceso a la lectura digital debería de ser un promedio alto, ¿verdad? Y no como me lo está diciendo usted, que no es que solamente están leyendo así, pues, y viendo.
¿Cuál es la diferencia entre esa lectura, ¿verdad?, que usted me grafica, y la que pueden estar haciendo estos jóvenes? Este sentido de los millennials, digo los millennials y los que le llaman centennials. Que se ha sobrevalorado mucho. Y los centennials, que son los nativos digitales, pues los que ya nacieron con esto en la mano. Sí, en primer lugar, la lectura digital te exige cambiar de estilo de leer. En mi caso, te digo, yo empecé a leer a los 16 años cuando mi mamá me compró una colección de los clásicos Jackson, 20 tomos de literatura, la enciclopedia Aquiles, una versión de lujo del Quijote, y pues leía la enciclopedia y estaba fascinado con los tomos de literatura y otras obras, ¿no? En cambio, cuando empecé con la lectura digital, significó para mí, en primer lugar, ajustar la capacidad visual, el ambiente, ver cómo procesar la información, porque la lectura, hay varios tipos de lectura, la lectura general, exploratoria, y la lectura profunda, pues. Entonces, cuando vos estás leyendo a nivel digital, debes tener técnica y saber el formato en el que estás leyendo. Entonces, por ejemplo, en Word existen como 20 técnicas para leer un procesador de texto. La mayoría de los estudiantes no la conocen. Y te lo digo porque yo he dado cursos en universidades como la Universidad Agraria, donde he dado cursos de lectura digital, empresas como Calza, donde también he dado cursos a ejecutivos de lectura digital, y en forma privada. Y la mayoría de los usuarios, por muy profesionales o millennials que sea, lamentablemente se requiere una sistematización para poder leer, porque leer en formato digital pues exige ciertos ajustes cognitivos, visuales e intelectuales, ¿verdad? Ahora, eso dirían, ya está escrito, se está trabajando en ello, hay academias que ya efectivamente tienen muy bien conceptualizados los temas de la lectura digital, o todavía estamos, como dicen, periqueando, aprendiendo, estamos en prueba-error. Creo que no hay una sistematización en Nicaragua sobre las técnicas de lectura digital, y yo hice un esfuerzo hace años, pero que no tuvo mucha acogida. Bueno, como siempre, aquí en Nicaragua, propuestas revolucionarias en el campo de la educación no tienen cabida, a menos que vengan de ciertos sectores privilegiados, que se llama Cómo leer en la era digital. Luego vinieron unos españoles aquí al Centro Cultural España Nicaragüense a dar un curso de cultura, de lectura digital. Yo me puse pues interesado, quise participar en el curso, pero no me dieron chance, pero conseguí todos los materiales que vinieron a dar esos españoles, y muy interesante, habían unas técnicas interesantes de lectura, pero le pregunté a una de las personas que participaron, ¿y leyeron algún libro? Entonces me dicen, no leímos ningún libro. Entonces no tenía sentido para mí, porque venían con realidad virtual, ciertos modelos, en cierta medida pues muy avanzados, pero que no se traducían en la promoción de la lectura. Y entonces creo que hay vigores dispersos y no se ha sistematizado. Ahora, una persona que es un lector digital tiene un nivel de productividad impresionante para generar conocimiento, en primer lugar, para asimilar y para generar conocimiento. Porque la lectura digital, en mi caso, por ejemplo, cuando yo leo un libro en mi iPad o en cualquier otra herramienta, yo voy subrayando y todas las anotaciones que yo hago lo mando a mi correo electrónico, luego voy organizando una especie de base de datos sobre el tema, y yo te puedo hacer un resumen de un libro casi en 10-5 minutos, ¿me entiendes? Después de lo que he leído, puedo hacer una síntesis casi en 10 minutos. Me parece exagerado, y podría decir, este Gorky es farsante, ¿no? Está de tapudo. Pero no, en verdad cuando vos lees en forma sistemática a nivel de la web, y vas subrayando, viendo las ideas principales, y tenés la capacidad de reenviar eso a tu correo electrónico, te imaginaba un estudiante que usa esa técnica con todos sus libros, sus materiales, o sea, va a tener un nivel de organización brutal, de tal manera que asimila en forma más rápida y profunda, y a la vez es capaz de producir materiales nuevos a partir de lo leído. Entonces, una de las características fundamentales de la lectura digital es leer para procesar y producir nuevos paratextos, dicen los expertos, ¿no? Paratexto es producir un nuevo texto, es una palabra. Ahora, hay un concepto que alguien dice, somos analfabetas digitales. ¿Usted considera que a esta altura, año 2019, en Nicaragua, todavía estamos en el analfabetismo digital, o por lo menos en más del 50% del analfabetismo digital? Pues mira, me parece una palabra muy tosca, muy fuerte, muy dura. Yo creo que las personas aprenden de diferentes fuentes. Hay personas que tal vez no han leído nada y son brillantes, inteligentísimas,
Entonces tampoco hay que subestimar, ¿verdad?, el hecho de que, claro, la lectura te facilita y te acelera el proceso de aprendizaje, pero hay otras maneras. Hay personas que no son lectoras y sin embargo tienen una capacidad de asimilación impresionante. Lo veo temeroso en relación a eso, pero me voy por los temas específicos. Usted que es profesor de estas cosas y que sí efectivamente tiene no solo la técnica, sino que tiene conocimiento y práctica, ¿verdad? Entonces uno dice, no, ahí está, ¿cómo que decíamos? Charruleando. Dice que sabe leer y entonces, usted me preguntó hace un rato, mira, ¿lograste abrir el libro? Y entonces vengo yo evasivamente y digo, no, es que me puse a ver películas. Espérate, no leyó más, Sí. algún problema tiene. Porque Claro. el que es lector, efectivamente te hubiera dicho sí, y en la página tal y tal, y mira, y tuve este apunte y comienza a intercambiar inmediatamente, Sí. ¿verdad? Y no, sí, ya lo leí, sí, ya lo supe. Y eso en relación al conocimiento del contenido, pero en relación a la forma de que usted dijo algo, voy subrayando, inmediatamente me va cayendo en un correo electrónico, eso, y cuando hasta usted mismo se sintió, ¿verdad?, audaz, y Sí. dijo, parezco tapudo, pero puedo hacer un libro, 5 minutos Un después, artículo resumen. un resumen. Entonces, eso es conocimiento, y significa que el que no lo puede hacer, Está en desventaja desde el punto de vista está en desventaja. tecnológico, desde el punto de vista de la productividad. eso lo podríamos decir que es analfabetismo digital. Sí, en alguna manera, pues la verdad es que existe, pero como te digo, hay diferentes fuentes de aprendizaje. Acuérdate que hay una teoría de las inteligencias múltiples que dice que hay personas que tienen mayor inclinación a ciertas disciplinas, al lenguaje, a las matemáticas, pueden ser músicos, pueden ser artistas plásticos, pueden ser personas que se destacan por sus relaciones interpersonales y tienen diferentes fuentes de aprendizaje, porque el mundo, pues de alguna manera te va enseñando. Ahora bien, acuérdate que el tema que yo te propuse era la lectura digital y la historia de las ideas. Y ahora por eso. ¿Qué tiene que ver la ahora voy a eso, porque entonces, si hay una teoría de inteligencias múltiples, como usted dice, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, veamos las ideas. No, mira, entonces, fíjate que esto tiene unas implicaciones increíbles, porque dependiendo del libro que cae en tus manos cuando sos adolescente o cuando sos niño, en el mediano y largo plazo tus teorías y tu ideología van a depender de los libros que leas. Entonces yo lo que recomiendo cuando se va a dar un curso de lectura es hacer un proceso de inmersión entre los estudiantes, de ponerlos a leer la historia de las ideas. Seleccionar unos 2 libros, 3 libros para hacer una inmersión sobre la historia de las ideas. ¿Por qué? Porque si vos mirás el sectarismo que tenemos actualmente a nivel político, el sectarismo a nivel religioso, la intolerancia, son productos del desconocimiento y son productos de la ignorancia de la historia de las ideas, de la historia de las ideas filosóficas, las ideas económicas, de la historia de las ideas de las tecnologías. Entonces, iniciar a un estudiante en la historia de las ideas le va a dar una visión mundial de las ideas, ¿no?, del surgimiento de las grandes religiones, mahometana, el cristianismo, el judaísmo, el confucianismo, las diferentes corrientes filosóficas que surgen en Grecia, que surgen en la India, que surgen en diferentes zonas de Asia, las grandes corrientes de pensamiento matemático que surgen. Entonces, uno de los planteamientos fundamentales que yo planteo es que deberíamos de tener una inmersión en las ideas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchos jóvenes en los años 50, 60 se enamoraron del marxismo porque esos eran los libros con los que se encontraron en su primera etapa y apartaron todo el concepto democrático, las corrientes democráticas que habían en Nicaragua, y rechazaron también toda la visión del derecho, que tiene una importancia tremenda para el desarrollo político de un país. Pero ¿cómo caer en esto de la historia de las ideas? Porque casualmente en este conflicto sociopolítico, aquellas personas que como usted escribieron sobre la teoría marxista, que leyeron a Máximo Gorki y que de pronto eran más comunistas que el comunismo, ¿verdad?, desde el punto de vista de su pensamiento ideológico, de pronto se tiran la cuerda y creen que el conflicto sociopolítico es totalmente cambiar. Hoy vi a un sociólogo en un canal de televisión diciendo unas cosas que yo decía, hombre, y está totalmente contradictorio como cuando estudió y cuando planteaba en otros estudios regionales y sociales, ¿verdad?, de investigaciones sociales,
otros conceptos. Sí. Entonces, en la historia de las ideas va variando uno de los Claro, porque la historia de las ideas, mira, en primer lugar hay varios conjuntos universales en la historia de las ideas. Y cuando vos te ubicas a nivel de conjunto y te preguntas en qué conjunto estoy yo. Óigame, pero si aquí usted dice que ahora ya no es católico, Ajá. le llueve. No, yo no soy católico, desde luego. Por eso, pero si usted dice que no es católico, le llueve, ¿verdad? Entonces lo único que tiene que decir, no, es que yo soy respetuoso. Hoy estaba leyendo ahí desde la izquierda, dicen, es que el gobierno americano está usando a los evangélicos como forma de introducirse en golpes de Estado. Entonces, bien, disculpaba que te interrumpa, ya que tocas el tema de los evangélicos, la otra vez me encontré un taxista que me empezó a hablar de las ideas religiosas del evangélico. Yo le sabía, vos, le digo que en China hay 1.400 millones de habitantes y el 70% son confucionistas, tal vez. Y que en la India hay 1.300 millones de habitantes y la mayoría son mahometanos algunos, otros son hindúes, etcétera. De tal manera que hay ciertos sectores religiosos que creen que su religión es la máxima expresión de la humanidad. Y no, el cristianismo apenas creo que representa un porcentaje del 30, no recuerdo las últimas estadísticas, de creencias religiosas. El cristianismo, con sus diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a estudiar la historia de las ideas, te enfrentás de que la historia de las ideas te indican de que tus creencias son apenas un pequeño porcentaje del gran mundo de las ideas. Y eso a nivel filosófico, a nivel económico. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Y volviendo al tema del impacto de los libros, por ejemplo, si en vez de leer el marxismo en forma mecánica, como lo leímos en los años 50, bueno, yo no de los 50, yo en los 70, ¿verdad? Hasta lo ponía usted ¿Qué hubiera pasado si en vez de leer a Marx de manera así literal o mecánica, hubiéramos leído a grandes autores partidarios de la democracia, como Emerson, como autores que te promueven una visión plural de la vida? Creo que la historia de Nicaragua sería diferente. Entonces yo creo que la importancia de ligar la formación de la inmersión de la lectura a la historia de las ideas y a un pensamiento diverso es fundamental para que podamos tener ciudadanos con una visión política, social y cultural más diversa y amplia. ¿Usted hubiese querido entonces leer a Zelaya y no a Sandino? No, yo creo que hay que leerlos a todos. Es decir, yo creo que el pensamiento... Y hay que leer, por ejemplo, en el caso de Sandino te comentaba yo, a propósito de la película que estás viendo de Bolívar, y mira cómo se ligan. Vos lees la película, pues yo he estado leyendo unos libros sobre Sandino, de don Alejandro Bolaño Geyer, que en paz descanse, y vas a ver vos la visión de Cero Ramírez, que es un elogio desenfrenado a favor de Sandino, y en cambio don Alejandro Bolaño Geyer tiene una visión más crítica sobre el papel de Sandino. Entonces, cuando vos entonces como lector vinculás las dos versiones historiográficas, te das una visión más equilibrada y evitas el fanatismo. Ayer creo que el presidente Ortega, durante un acto en el ejército, habló casualmente de cómo le dieron el golpe de Estado a José Santos Zelaya. Ajá. Y cómo los marines lo depusieron. Por primera vez él aborda ese tema y se va a antes de Sandino, porque para el Frente Sandinista todo es de Sandino para acá, ¿verdad? Por lo menos el estudio, ¿no? Y su plataforma programática, y no Zelaya, ¿verdad? Entonces cuando oís al presidente trascendiendo esa barrera, ¿verdad? Y hablando de la revolución liberal, entonces uno dice, pues está leyendo más. Bueno, y lo interesante aquí hablar de la revolución liberal, es que si los liberales de la época de Zelaya hubieran sido realmente liberales, otro gallo nos cantara, como dicen vulgarmente, ¿no? Es decir, el problema de Nicaragua es que asumimos ciertas ideologías producto de las lecturas europeas, porque gran parte de las fuentes del conocimiento que tenemos, o sea, casi el 99%, son de Europa y en parte muy pequeña de Estados Unidos. Entonces, todas las ideas que hemos recibido de Europa, el liberalismo, el marxismo, el cristianismo, la socialdemocracia, lo hemos tratado de llevar a la práctica, pero no en forma real, ni en forma integral. Por ejemplo, aquí sí se dio en cierta medida una revolución liberal, pero una revolución liberal donde el presidente quiso mantenerse en el poder durante muchos años, ¿no? Entonces, como ¿Y eso no es liberal? No, claro que no. Entonces, como dice un pensador, la teoría es gris y el árbol de la vida es verde. Ese es maozetuniano. Te puedes imaginar cuando se dio el marxismo en China, cuando triunfó, surgió una nueva corriente que es el maoísmo. Entonces, cuando vos conocés las diferentes corrientes de pensamiento político y cuando sos un lector avesado, como decía mi amigo Eric Aguirre, que es una palabra que me gustó mucho. Sigue siendo su amigo, porque se ha peleado con un montón. Claro, mi amigo, pero vos sabés que los amigos son diversos. Y cuando vos tenés entonces también la capacidad de poder interactuar con tus amigos, que algunos son testigos de Jehová, otros son marxistas, otros son cristianos, y te mirás en un conjunto más grande y mirás los subconjuntos que existen,
entonces vos podés realmente maniobrar y ser amigo de más personas. Bueno, yo le quiero agradecer que haya estado aquí con nosotros. Entendemos que nos va a aceptar estar compartiendo temas de este tipo a lo largo del próximo año y espero que traiga estos temas de interés. Hoy me le pusieron digitólogo. Yo le digo que tenemos que avanzar en superar el analfabetismo digital, porque muchas de las personas, le decía yo, están leyendo y no saben ni qué, y además creen lo que están leyendo y no las posiciones y no las contraponen. De ahí entonces y porque ahí y me peleo. Es que dicen, no, pero es que aquí dice tal cosa, usted cree que mire, espérese, pero es que ese es un diccionario que, no, usted lo quiere porque uno quiere. Mira, Mario Vargas Llosa, que yo escribo un ensayo que se llama Cogito Interruptos, y Mario Vargas Llosa no es coito, es cogito interrupto, el conocimiento interrumpido, le echaba la culpa a las tecnologías. El problema no es Internet, el problema no es el teléfono, el problema es la formación, la orientación cultural y pedagógica que tenemos. Yo he leído a nivel digital y para mí ha sido un enriquecimiento maravilloso, pues definitivamente leer en la era digital es una de las fuentes de alegría más fantásticas y sobre todo cuando lleguéis a viejo, si es que llegáis, porque leer es una fuente de alegría. Entendido, don Eduardo, le agradezco que haya estado aquí con nosotros y vamos a estar compartiendo siempre otros temas aquí. ¿Cuándo tenemos el próximo programa entonces? Vamos a planificarlo a partir de hoy para que la gente no se quede ahí pendiente que mañana, como dice. Y para mandarte el tema, pero tenemos muchos temas. Mira, a nivel de 2020 tenemos muchos temas que abordar, a nivel de la cultura, a nivel de la historia, a nivel de la tecnología, de tal manera que vamos a estar ofreciendo aquí con vos. ¿Usted cocina? Claro, cocino. ¿Sopitas Maggi? Ya no. Ya no. Pero antes sí, cuando en los años 80, cuando había que hacer. Es que la sopa Maggi es tóxica. Ahora es tóxica. Claro. ¿Y aquella, cómo es que le llaman lo otro? La sopa de tortilla, la prefiero, la sopa de tomate natural. Aquella sopa, no hombre, maruchan, ¿es que se llama? Ah, peor. No, tampoco. Para nada. No la recalienta. Son sopas tóxicas, definitivamente. ¿Y sabe cocinar un burrito sabanero? No tanto así, la verdad es que cuando cocino y cuando me toca a mí tener que proveerme, cocino cosas rápidas, ensaladas, cosas muy ligeras, ¿no? Bueno,